Ok, el tema del día de hoy es relación a lo que es el tratamiento en pacientes con leucemia mieloide aguda. Soy el doctor Johan Carrasco, médico hematólogo del Hospital de Niños de la sede de San Borja. Para empezar, realmente, ya que es una posición un poco larga, hay que explicar sobre los fundamentos en relación a lo que es el tratamiento. Ahora, para nosotros iniciar un tratamiento de una leucemia, o en este caso, una enfermedad neoplásica de origen hematopoyético, debemos de comprender por qué los pacientes deben de recibir este tratamiento y en qué se basa este tratamiento. Entonces, en el primer punto tenemos que valorar sobre lo que es la carcinogénesis, que vendría a ser justamente el origen de la neoplasia, que en realidad es una falla del ecosistema a nivel de un tejido, en este sentido hablando de lo que es la médula ósea, en la que no solamente hay una alteración de las células, sino de células en las cuales están involucradas el sistema inmuninato y o este adaptativo, como también las células progenitoras, en las que durante el desarrollo normal de una hematopoiesis se suele presentar un proceso de diferenciación y replicación celular. Durante este proceso la célula está bajo todo una situación de estimulación, replicación y adaptación celular en la que durante todo este proceso puede producirse un fallo. Estos fallos pueden estar desencadenados por alteraciones genéticas o fallos en cuanto a su maduración celular, en la que este fallo celular debería, en procesos normales, ser detectado por el sistema inmune innato y adaptativo, o entre otras, más en la cual estas células deben ser inducidas a una muerte celular programada, es decir, una apoptosis. Entonces, esta es la forma en cómo el sistema inmune y el sistema hematopoyético tiene el papel importante de mantener una homeostasis. Pero hay obviamente dentro de todo esto alteraciones, tanto genes prooncogénicos o anti-oncogénicos, que necesariamente tienen que fallar ambas, no una, porque tienen que haber fallas de ambos mecanismos para justamente producirse un daño celular. ¿Cómo se produce justamente esta alteración de estos genes broncogenes o anti-oncogénicos? Mediante estimulaciones externos, porque un paciente, todos algún momento hemos entrevistado a pacientes que tienen antecedentes familiares de tener cáncer de mama, colon, gástrico, entre otros más, y que por la exposición a ciertos factores externos pueden desencadenar una enfermedad. En este caso, los pacientes que puedan predisponer a tener o presentar alguna alteración genética ante la exposición de ciertos agentes externos a lo que nosotros mencionamos, factores ambientales, pueden justamente producir esta alteración genética. Entonces, tenemos una primera parte que vendría a ser la iniciación, que es un proceso en el cual están relacionados al proceso de replicación celular y mutación genética. Dentro de eso tenemos lo que son los agentes químicos, radiación, trastornos sanguíneos como síndrome mielodisplásico, factores genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Li-Fraumeni o quizás ninguno. ¿Por qué resalto el sentido de síndrome de Down? Porque es una particularidad de pacientes que puedan presentar alteraciones hematopoyéticas temporales, a lo que nosotros llamamos ciertas enfermedades de proliferación mieloide, que pueden resolverse dependiendo con el tratamiento sin requerir mayor extensión en cuanto a una quimioterapia per se. O ninguno. ¿Qué quiere decir ninguno? Porque puede haber casos en que no necesariamente tiene que haber agente genético, perdón, no necesariamente tiene que haber agente químico, factores ambientales, antecedentes familiares, pacientes que no tienen ningún antecedente importante presentan este cuadro de leucemia. Bien, incluso niños a corta edad, como tenemos en el caso actualmente en la institución, que un niño recién menor de un mes de nacido ya presenta un cuadro de leucemia, que no es un síndrome de Down. Bien, y esto se debe sumar lo que es un proceso de promoción, en la cual consiste en una falla justamente en esta alteración genética y que no se puede producir la lisis celular de esta célula dañada. Y esto conlleva justamente una replicación celular no controlada que, mediado por receptores ITK, que son receptores que van a recibir señal o estando mutados, van a producir segundas señales de replicación y maduración celular o incluso detención de la maduración celular. Esto obviamente conlleva que la enfermedad
o las células comienzan a replicarse de forma no controlada, a lo que llamamos nosotros un proceso de progresión. Entonces, a todo esto nosotros tenemos que ver que la carcinogénesis se basa dependiendo en la alteración a nivel de lo que es el ciclo celular. Recordando que el ciclo celular se divide en ciertas etapas, G1, S, G2. Justamente estas que acabo de mencionar son etapas que se producen antes de la mitosis. ¿Qué es justamente esta parte? En el ciclo celular van a dividirse en la primera parte, en la replicación o una formación, perdón, de proteínas, formación de enzimas que van a participar justamente en la iniciación de la replicación del ADN. Esto se le llama la fase G1, en la cual lo importante es la presencia de lo que son la formación de proteínas, los ácidos nucleicos y enzimas catalizadoras que van a participar justamente en la replicación del ADN. Bien, y para poder justamente esta fase G1 pasar a una fase S, tiene que haber una revisión de que no haya un daño en el ADN y que haya una integridad de esta misma. Y con esto pueda justamente a través de las enzimas catalizadoras, como las ciclinas, y las enzimas de desfosforilación, van a justamente pasar una siguiente etapa a la fase S, que es justamente la fase de la replicación celular, que estas se van a dividir en varias subetapas, como vemos en la imagen de la parte derecha, en la cual nosotros sabemos que el ADN es una cadena de doble hélice formada por ácidos nucleicos, en el cual están dispuestos en sentido contrario, es decir, de 3 a 5 y en el sentido contrario de 5 a 3, en lo cual justamente van a ir unidas entre compañeros o amiguitos, por así decirlo, que tenemos la citosina guanina y tenemos la citosina guanina, tenemos la adenina timina. Bien. Entonces, la replicación celular, el ADN, perdón, tiene ciertas etapas. Estas etapas vendrían a iniciarse con lo que son las helicasas, el complejo de las primasas. Tenemos justamente lo que es la polimerasas, que van a participar en la replicación ya per se del ADN, y los primers, que son formaciones en las cuales son secundarios o posterior a lo que vendría a ser los complejos de las primasas. Bien, después de la fase S vendría a lo que vendría a ser la fase G2, en la cual básicamente es la formación de proteínas que están involucradas en cuanto a el citoesqueleto y lo que es el centrosoma, que van a participar justamente en lo que es la citocinesis y en la formación o la iniciación de lo que vendría a ser la mitosis. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque el tratamiento de las leucemias, en este caso, están involucradas justamente en esta parte, en estas partes o ciclo o parte del ciclo celular, cuya función es justamente evitar la replicación del ADN, evitar el proceso de mitosis, en lo cual se induce un proceso de daño durante este proceso. Bien, este daño obviamente a nivel del ADN va a inducir que se produzca una muerte celular programada, que vendría a ser la apoptosis, mediado por lo que es el TP53 en algunos casos. Entonces, la replicación celular o el daño celular o el tratamiento, como queramos llamarlo, va a estar justamente enfocado en tratar de bloquear cada una de estas etapas, lo que vendría a ser primero en la síntesis de enzimas que van a producir el ADN. Alteración en cuanto a lo que vendría a ser la formación o la replicación de la helicasa, la acción de las helicasas, inhibiendo justamente que haya una desunión del ADN de doble hélice. También está enfocado en bloquear o dañar la formación de nuevas cadenas de ADN. Y también están encargadas justamente de la siguiente etapa, bloquear la formación de la mitosis, como por ejemplo vamos a ver algunos fármacos. Bien, entonces para lo que es la leucemia mieloide aguda tenemos que definir ciertas alteraciones, tenemos que definir qué es el diagnóstico, tenemos que definir el fenotipo, tenemos que definir componentes infecciosos, entre otras cosas más, para poder valorar el inicio de tratamiento. Entonces, para lo que es la quimioterapia, tenemos que considerar en el tratamiento, hablando del tratamiento en sí, que existen varios mecanismos, como lo había mencionado anteriormente. ¿Cuáles son estos? Tenemos uno, por ejemplo, lo que es los bloqueadores de receptores, aquellos fármacos que van a inducir justamente el daño celular durante la fase S, o aquellos que van a producir daño a nivel de la fase G2.
Tenemos justamente aquí ejemplos de varias quimioterapias que van a estar presentes en cada una de estas. Y como fin último vendría a ser a producir un daño celular. Una vez que se haya realizado la selección de tratamiento, ya podemos iniciar justamente esta. Hay una última parte donde está subrayado en rojo, perdón, que ya son nuevas etapas de medicamento, como tenemos el Gentusumab, que ya no tiene nada que ver con producir un daño a nivel de la replicación celular, a lo que nosotros llamamos actualmente una terapia biológicas, en la cual está encargado la acción es mediante la asociación de un fármaco o anticuerpo monoclonal a un antígeno específico. En este caso, el Gentusumab es un medicamento biológico que tiene actividad contra o asociarse a lo que vendría a ser el antígeno CD33. Este antígeno CD33 está presente prácticamente en la gran mayoría de las células de origen mieloide, en lo cual cuya acción de este medicamento es unirse y activar el sistema adaptativo y el sistema inmuninato. Esta acción puede estar mediado por anticuerpos, en lo cual van a justamente estimular la acción de los linfocitos T citotóxicos o van a activar el proceso de fagocitosis por las células dendríticas fagocíticas o los macrófagos. Bien, entonces, independientemente de cómo haya o cómo suceda la replicación celular, estos nuevos medicamentos están entrando desde hace mucho tiempo con un nuevo método de terapéutico. Entonces, habría que recalcar en esta parte que lamentablemente aquí en Perú todavía no se ha instalado por completo en todas las unidades de pacientes con diagnósticos y leucemias. Entonces, tenemos que estar encaminados en poder mejorar el tratamiento. Entonces, una vez que se haya hecho ya el diagnóstico del paciente, tenemos que hacer varias etapas previas al tratamiento, porque no basta con solamente hacer el diagnóstico de leucemia. Es necesario que a los pacientes se les pueda hacer una evaluación completa y valorar si puede o no recibir un tratamiento o en qué o mejorar las condiciones en las que se encuentra el paciente para iniciar un tratamiento. Para esto se debe hacer estudios generales como hacemos en cualquier otro paciente. Tenemos que a esto agregar estudios genéticos y moleculares una vez se haya detectado el fenotipo y se haya detectado el tipo de leucemia. Bien, y agregar a esto otros estudios más adicionales como estudios de imágenes. Bien, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer para iniciar la terapia? Ya sé que tengo que hacer estudios generales. Tengo que, una siguiente etapa, hacer lo que son los estudios genéticos y moleculares. Entonces, yo primero tengo un paciente con sospecha de una leucemia. Una leucemia aguda, bien saben que ustedes son pacientes que presentan plazos mayor del 20% en general de los casos. A esto se le debe agregar estudios genéticos justamente para detectar y valorar presencia de ciertas alteraciones moleculares que puedan conllevar a un mal pronóstico de un paciente y esto nos podría ayudar a tomar decisiones diferentes para poder, obviamente, ver en qué camino debemos de seguir, si es un paciente que necesariamente tiene que ir a trasplante o no, dependiendo de lo que podríamos nosotros observar. Bien, entonces aquí una serie de datos que podemos justamente hacer con respecto a la parte genética. Entonces, una vez que se haya detectado la enfermedad, tenemos que hacer lo que es la detección de, según las guías, en este caso la guía de la Sociedad Argentina, recomienda que se haga una detección de la mutación TP53. Y agregado a esto, vendríamos a hacer otras mutaciones asociadas, agregadas en relación a lo que es síndrome mielodisplásico. Esta última, esta recomendación, siempre y cuando sean pacientes con antecedentes ya identificadas o notificadas síndrome mielodisplásico. Si no es un paciente con trastornos de mielodisplasia, no es necesario tener que hacer estos estudios genéticos. Después tenemos otras alteraciones asociadas más a través de lo que vendría a ser el estudio por cariotipo. Entonces, esta es una forma de poder empezar a explicar el por qué es necesario completar estos estudios. Después, una vez que ya tenemos estos estudios genéticos, tenemos que valorar el inicio del tratamiento. El inicio del tratamiento tenemos que clasificar a los pacientes. En la mayoría de las guías explica que estas alteraciones genéticas debemos, o el tema de los pacientes antes de iniciar el tratamiento tenemos que estandarizarlo sobre pacientes que tienen o no tienen un alto riesgo o, o un mal pronóstico o un mejor pronóstico. Esto depende mucho justamente de la presencia de estos componentes. Bien,
Entonces acá tenemos una guía, lo que vendría a ser el NSCN, sobre cuáles son estas mutaciones que podrían estar en favor de un buen pronóstico del paciente y aquellos que tienen un pobre pronóstico. Justamente es importante saber estas alteraciones genéticas porque de ser presentes o de persistir, no tendrían que tener o no sumarían un riesgo a los pacientes. En este caso, en nuestro medio, en lo que vendría a ser en el hospital de niño, hemos visto muchos pacientes en los cuales se han detectado expresiones aberrantes de CD19, en la cual se han observado en pacientes con un fenotipo amiloide. Inicialmente se puede plantear esto como un fenotipo mixto, no, porque en realidad es una alteración genética producida por la translocación 821, en lo cual se expresa un X1, un X1T1. En este caso, estos pacientes van a presentar esta expresión antigénica, pero no necesariamente se le puede catalogar como un fenotipo mixto. Se necesita de otros antígenos más adicionales para recién tipificarlo como un linaje B. Pero el presentar esta diferencia no hace que el paciente tenga o persista, hace que el paciente tenga un mal pronóstico a lo largo de su evolución. Esto, si se agrega algo más distinto, la necesidad de poder escalar el tratamiento es independientemente de la presencia de este gen. Como otros posiblemente que se pueda observar, como por ejemplo lo que es la mutación KMT2, en lo cual le da un riesgo intermedio, o entre otras mutaciones, como se ve el BCR-ABL. Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros podemos identificar, valoramos o estandarizamos al paciente. Y obviamente en la parte izquierda describo sobre todo lo que se necesita realizar un paciente, los estudios básicos que tenemos que realizar en los pacientes para poder iniciar el tratamiento. Ahí está subrayado en rojo lo que vendría a ser un perfil de lisis tumoral. Como bien saben, la lisis tumoral es una alteración en la cual hay una muerte celular espontánea o inducida por los medicamentos de la muerte de las células cancerígenas. Esto conlleva a que se produzca una liberación de sus componentes internos. ¿Cuáles son estos componentes internos? Justamente está lo que son los ácidos nucleicos, que se van a transformar en ácido úrico. Está justamente el potasio, que es un electrolito que sobreabunda a nivel intracelular. Y me faltó agregar el fósforo, ¿bien? Es otro electrolito que también sobreabunda en la parte intracelular. Entonces, cuando se produce esta lisis celular, se liberan todos estos componentes. Fósforo, potasio, ácido úrico. ¿Por qué calcio y creatinina? Porque la hiperfosfatemia va a provocar que haya una hipocalcemia, formándose a través de un ion fosfato cálcico. Bien, ¿y por qué la creatinina? Porque el exceso de producción de ácido úrico secundario a metabolismo de los ácidos nucleicos van a producir cristales de ácido úrico a nivel de los túbulos colectores que en un paciente que no tenga una buena hidratación, pacientes con baja hidratación o mala hidratación, hace que este ácido úrico se puede cristalizar a nivel de los tubos colectores distales e inducir un daño renal de tipo postrenal, es decir, inducir un daño renal obstructivo, a lo cual obviamente hace que se incremente la creatinina. Entonces, es necesario a todos los pacientes con leucemia, todos en general, hacerles un estudio de perfil de lisis tumoral e iniciar un tratamiento, así no tenga los estigmas de lisis tumoral, de previo o de prevención de una lisis, que vendría a ser una hidratación adecuada y el manejo con alupurina. Bien, también hay que complementar con perfil de coagulación. Hay casos, en este caso, casos muy importantes que es necesario hacer sí o sí de forma continua, como en pacientes con diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. Esta entidad o este tipo de leucemia mieloide aguda se caracteriza por producir un defectos en la coagulación, una coagulación intravascular diseminada, que es parte de su fisiopatología, siendo esta una leucemia de alta riesgo de mortalidad al inicio o al momento del debut, que si es que no se trata a tiempo, estos pacientes tienen una muerte temprana. Entonces, es por esto necesario que a estos pacientes con ya sospecha de leucemia, en general, así no tengamos el fenotipo, se le haga un estudio completo del perfil de coagulación, TP, TTP y fibrinógeno. Y una vez que se haya hecho el diagnóstico de una mieloide, en este caso peor aún, si es una promielocítica aguda, debe ser
mucho más seguido los controles, porque tenemos la costumbre de que a los pacientes tengamos que estar pidiendo cada 24, cada 48, cada 72 horas este perfil de coagulación, pero en este caso esta entidad, este tipo de leucemia tiene esta característica de poderse complicar en horas. Entonces es importante siempre tener en cuenta esto. Bien, también para poder iniciar el tratamiento tenemos que hacer estudios serológicos para valorar el contexto de un paciente con antecedentes o no de infecciones virales. Entonces, ahí está la lista de agentes o estudios serológicos que son necesarios. También para parte del tratamiento tenemos que hacer un proceso de detección de focos infecciosos. Necesitamos la evaluación por lo que es el otorrino, odontólogo, cardiólogo, oftalmólogo, neumólogo y estudio de imágenes adicionales. Bien. Siguiendo este punto, una vez que ya tengo ya la clasificación del paciente, la estandarización, ya tengo el estudio completo de los pacientes. Es un paciente que ya está en condiciones probablemente de poder iniciar un tratamiento, lo valoro o pongo un riesgo o clasifico su grupo de riesgo. Entonces, eso según la guía NSCN en pacientes en general, no necesariamente pacientes pediátricos, les recomienda cuáles son los tratamientos de inducción acorde a estos riesgos que puedan presentarse. Entonces, justamente en la mayoría, como ustedes quizás puedan observar, bien, hay un tratamiento que comparten casi todos los pacientes. No tengo. Bien, ok. Bueno, si podemos observar las imágenes, vamos a ver que los pacientes, en la mayoría de los casos, van a compartir un esquema de tratamiento. Un tratamiento estándar que está basado en daunorubicina más, en este caso con Aracep, pero en este caso están incluyendo lo que es la Gentusumab en un país de primer mundo. Bien, normalmente es lo que nosotros deberíamos como buscar o escalar nuestro tratamiento para poder mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Otras opciones de tratamiento tenemos como dentro de nuestra causística lo que es eflagida, en lo cual sí nosotros contamos y lo que podríamos utilizar como método de tratamiento de inducción en este tipo de pacientes. Y obviamente se recalca mucho la presencia del Gentusumab. Últimamente se está utilizando este medicamento como parte de la inducción de tratamiento en muchos países. Entonces, ¿esto por qué? Porque se ha visto que tiene un mejor pronóstico a la evolución de estos pacientitos con un menor riesgo o menor daño o complicaciones que puedan observarse. Bien, para lo que es nuestra institución, en la parte de la guía de práctica clínica en el Hospital de Niño, estos son nuestros procesos de estratificación, en el cual vamos a hablar a los pacientes dependiendo de la mutación que pueda presentarse. Entonces, nosotros basamos básicamente una estratificación en relación también a lo que vendría a ser la respuesta a los tratamientos, que yo voy a explicarlo posteriormente. Pero aquellos pacientes que, por ejemplo, son menores de 2 años, presentan una alteración genética de lo que son los cromosomas 922, como el BCR-ABL, translocación del 6-9, translocación del 8-16, bien, o la presencia de gran masa tumoral a nivel extramedular, como nos ha pasado casos de niños que presentan sarcomas a nivel oftálmico, compromiso del sistema nervioso central, entre otras complicaciones como estamos observando en la pantalla. Esto lo cataloga un paciente de alto o muy alto riesgo, a lo cual ya debería yo estar enfocándome en buscar un tratamiento final que vendría a ser el trasplante de médula ósea. Mientras que aquellos pacientes de bajo riesgo están los pacientes con leucemia promielocítica aguda clásica, porque existe a los atípicos. En este caso, las leucemias promielocíticas agudas clásicas que se caracterizan por la presencia de la mutación translocación 821, que es la molécula PMR RAR alfa, requiere sí o sí un tratamiento muy específico, pero que a lo largo del tiempo tiene una muy buena respuesta, que es tratamiento con NATRA. Bien. Y tenemos otros ejemplos más que me puedo ayudar a mí a poder clasificar justamente a los pacientes. Entonces, el tratamiento de la quimioterapia o el tratamiento de leucemia aguda, para poder llegar hasta este punto, para recordar,
El primer punto es saber por qué estoy dando esta quimioterapia. ¿A qué tipo de pacientes voy a dar la quimioterapia? No todos los pacientes son candidatos. ¿Cuáles son los estudios necesarios para poder yo seleccionar mejor mi terapéutica? Y tercero, tener todo lo necesario, es decir, que el paciente no tenga ningún proceso infeccioso activo, que no tenga un cuadro de una lisis tumoral activa, que no esté con soporte ventilatorio, que no esté con hemodiálisis, bien, que haya sido estudiado previamente por otros servicios, por oftalmología, cardiología, entre otros más, para yo valorar justamente los riesgos de complicaciones posteriores o riesgos de infecciones, bien, y así sucesivamente. Y inicio mi tratamiento. En la parte derecha tenemos justamente etapas que nosotros vamos a seguir y los medicamentos que reciben los pacientes en cada una de esas etapas. Bien, eso en caso de pacientes con leucemia aguda no es parte del tratamiento de mieloide, pero es un ejemplo para poderles justamente demostrar de que no es de forma continua, no es homogénea, no es eh, perenne el tipo de tratamiento. Esto suele cambiar a lo largo justamente del tiempo según los pacientes vayan respondiendo. Y en cada tiempo, cada paso que los pacientes después de cada quimioterapia que van recibiendo, se les hace sus controles de aspirado de médula ósea y también de líquido cefalorraquídeo para confirmar una respuesta completa, una respuesta celular completa. Bien, en el tratamiento. En cuanto ya entrando a la parte principal del tratamiento, previo o precoz a la quimioterapia, tenemos que alistar un paciente. ¿Cuáles son esos tratamientos básicos que hay que, desde el inicio de la detección de una enfermedad o sospecha de un paciente con leucemia, tenemos que hacer? Es la hidratación. Como le acabo de mencionar, la hidratación es necesario sí o sí para evitar que se produzca un daño renal o, en este caso, un paciente que ya tenga un daño renal, reducir justamente estos efectos secundarios a un daño de lisis tumoral. El mejor de eso vendría a ser la hidratación. Se recomienda que se realice en un volumen de 2,5 a 3 litros por metro cuadrado. De ser o producirse justamente una sobrecarga hídrica, se puede valorar el uso de diuréticos como la furosemida, controlando justamente el valor de los electrolitos en sangre periférica. Bien, otro tratamiento que habría que agregar vendría a ser el allopurinol, cuya dosis va de 5 a 20 miligramos por kilogramo día, teniendo en cuenta justamente la tasa de filtrado glomerular que tendría que corregirse dependiendo de esta. Bien, a los pacientes que tengan cuadros de infecciones, habría que ver el tema de cobertura antimicrobiana de amplio espectro, ¿no? Dependiendo cuál es su condición, ya sea respiratoria, infección a nivel renal o infección a nivel gastrointestinal. Dependiendo cuál sea el foco, el fondo, debemos yo dar un tratamiento específico. El soporte transfusional necesariamente, el soporte bioquímico en pacientes con trastorno hidroelectrolítico o ácido base, debemos ver necesariamente, sí o sí también, mm, considerar un soporte psicológico, un soporte psiquiátrico por los pacientes y el asistente social. Una vez que ya he iniciado esta parte del tratamiento básico de los pacientes, entonces puedo yo valorar el inicio mediante la quimioterapia. Entonces, la primera etapa del tratamiento vendría a ser la citorreducción. La citorreducción, el objetivo es reducir la carga tumoral con el fin justamente de que al momento de iniciar el tratamiento no haya una gran carga tumoral y eso no induzca una lisis tumoral. Entonces, el tratamiento de la citorreducción, el objetivo es reducir justamente la presencia de células neoplásicas para cuando ya o querramos dar un tratamiento de inducción, el riesgo que se produzca un daño celular sea menor. Bien, ¿cuáles son esos tratamientos o cuáles son los fármacos utilizados en esta etapa de la citorreducción? Tenemos la tioguanina es un arabinoso de citosina. La tioguanina, la facilidad de este medicamento es que se puede administrar por vía oral. Obviamente necesitamos que el paciente tenga las condiciones adecuadas para poder recibir tratamiento por vía oral, porque de presentar complicaciones como vómitos, náuseas, intolerancia, entonces no sería dable dar este medicamento. Y otra opción vendría a ser el arabinoso de citosina. Existen otros medicamentos más que podemos utilizar como citorreductor previo justamente al tratamiento, que son pequeñas dosis de citarabina y entre otros medicamentos más. Después pasamos a la fase de inducción. Bien, ¿qué es la fase de inducción? Vendría a ser justamente la etapa de iniciación de tratamiento cuyo objetivo
principal es reducir y lograr o lograr una remisión completa de la enfermedad. Bien, es borrar la enfermedad, la presencia de la enfermedad prácticamente. Y estas se van a dividir en dos etapas, la inducción 1A e inducción 1B. En la inducción 1A, bien, estamos hablando de pacientes pediátricos, vamos a dar tratamiento con citarabina, daunorubicina o idarubicina, bien, y tenemos el tratamiento con TITs. Bien, entendemos que justamente el esquema de 8x3+3 va a ser la asociación de lo que vendría a ser tres tipos de fármacos, en la cual tendría el objetivo de tratamiento vendría a ser el uso de lo que vendría a ser la citarabina, que es un periodo de 8 días, y después tenemos que seleccionar un medicamento que es un antracíclico, en este caso podemos seleccionar o la danuglipron o rubicina, y un tercer medicamento que podría ser el etopósido, que se da por un periodo también de 3 días. Entonces, dentro de este tratamiento también debe estar involucrado el tratamiento o los procedimientos de terapia intratecal, que es en el día 8 y en el día 1, en el cual estos tratamientos intratecales está con lo que vendría a ser la citarabina, también con la dexametasona, en que en caso muy diferente, las leucemias linfoblásticas agudas, el tratamiento es con metrotexate y dexametasonas. Bien, esta es la parte de inducción 1A. Pasamos a lo que vendría a ser inducción 1B, cuyo tratamiento es con ARA-C, o citarabina y la mitosantrona. Bien, y un tratamiento de quimioterapia intratecal en el día 1. Pasado a este tratamiento, hasta la parte de la inducción, debo yo de haber considerado qué paciente ya debo saber en qué tipo de riesgo se encuentra. Y dependiendo del riesgo en el cual se encuentra el paciente, debo valorar su tratamiento futuro, que vendría a ser justamente el trasplante de médula ósea. Que para el caso de nuestra institución, aquellos que no son o no son candidatos a trasplante de médula ósea son aquellos pacientes que presentan una mutación de inversión 16, diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, y el resto de pacientes tendría que pasar un tratamiento con trasplante de médula. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que un paciente idealmente debe de recibir tratamiento estandarizado, que es con Gentusumab, que es un agente muy importante. Y vuelvo a repetir, porque en realidad es el, ya últimamente en los congresos internacionales está en desuso el tema del tratamiento en esquemas de inducción. Entonces, hay que tratar de el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros en todo el personal de salud, instituciones en general, buscar mejoría justamente el tratamiento. Bien, entonces, finalizado justamente la inducción 1B, el paciente debe estar en una respuesta completa, necesariamente, porque digo, porque aquellos pacientes que no presentan una remisión completa, cuya característica vendría a ser la ausencia de la detección de la enfermedad a través de citometría de flujo en 0.00%, porque aquellos pacientes que no logran, o menor a 0.01%, perdón, porque aquellos pacientes que no logran una remisión completa, es decir, hay presencia de la enfermedad mayor al 0.01%, bien, son pacientes que no tienen una, o se les puede catalogar como una falla a la inducción. Por lo tanto, no podrían pasar a la siguiente etapa de tratamiento, y de no pasar una siguiente etapa del tratamiento a la larga, no podrían recibir trasplante de médula ósea. Ese es un motivo quizás para poderles explicar de por qué, a pesar de que el paciente puede tener el fenotipo, la carga genética, tener todo lo que se necesita, entre comillas, para ser un paciente candidato a trasplante, no recibir, es porque un requisito indispensable, sí o sí, es que hay una remisión completa de esta enfermedad. De no lograrse una remisión completa, no puede llegar a trasplante. Entonces, ya en la inducción justamente es un punto muy importante en el cual me permite a mí pasar a una siguiente etapa y reafirmar que el paciente puede continuar o tendrá un buen pronóstico. La siguiente etapa de tratamiento vendría a ser la consolidación. Bien, esta consolidación se divide en dos etapas según nuestra guía. Bien, tenemos consolidación 1, en la cual la característica, los medicamentos que se suelen utilizar son citarabina, otro antracíclico que debería ser dauno y darubicina,
bueno, esta parte se me va a agregar de que idealmente utilizamos la daunorubicina porque es un medicamento que tiene menos efectos adversos relacionados con lo que es la hidarubicina. Uno de estos efectos adversos relacionados justamente está la cardiotoxicidades, entre otros. Y obviamente se mantiene el tratamiento de intratecales. Bien. Después está la segunda etapa de consolidación, que se repite similar a lo que es la inducción OB, que es con altas dosis de citerabina más mitosandrona. Y una vez que se haya hecho esta consolidación o haya completado este tratamiento, si el paciente ha sido candidato o es candidato a trasplante de médula ósea, ha logrado una remisión completa, el paciente debe pasar a trasplante. Bien, ya para lo que es el trasplante, existen otros tipos o varios tipos de trasplante, en lo cual en este caso es un trasplante de tipo halogénico, es decir, son células no propias del paciente, sino de otras personas, en lo cual va a recibir este receptor. O sea, hay un tema de donante y receptor. Bien. En este caso, el donante puede tener una característica de ser 100% compatible o no, ya a lo que nosotros le decimos CIBI o haploidéntico, en lo cual ya es otro tipo de exposición, si no, vamos a demorar un poco más. Entonces, hacia ese punto es lo que nosotros queremos lograr con nuestros pacientitos, es que logren una remisión completa durante la inducción, se pueda mantener esta remisión completa durante las consolidaciones y pueden llegar a un trasplante. Bien, de ser un paciente que no tenga, que no tenga indicación de trasplante, bien, pasan otras fases. En esta siguiente fase de tratamiento de no recibir trasplante o no requerir trasplante, me hace una fase de intensificación, en la cual se utiliza también citarabina y topósido, bien, que es el tratamiento de más high. Y después de haber recibido ese tratamiento, se hacen nuevamente sus controles. Vuelvo a repetir, con citometría de flujo, tanto líquido cefalorraquídeo como médula ósea, y haber logrado la fase o la remisión completa pasa a lo que tendría que ser el mantenimiento. Este mantenimiento es con tratamiento con tioguanina, cuya administración vendría a ser de forma diaria y con citarabina que se va a administrar endovenoso por un periodo de 4 días durante los 4 días durante los primeros 4 días de un mes. Entonces esto se va a repetir constantemente por un periodo de un año. ¿Bien? Entonces, ya el trasplante médula ósea vendría a ser, ¿cuál es el objetivo? Reemplazar justamente todas las células madre del paciente, todas las células hematopoyéticas del paciente, ¿bien? Y reemplazarlas por otras células madres del donante, a lo que llamamos justamente bueno, el trasplante Sibling, y lograr una remisión completa post-trasplante, ¿no? Y esto justamente logra el paciente una curación. Aquellos pacientes que han recibido trasplante ya no continúan con quimioterapia, entonces son solamente controles que se le va a estar haciendo al paciente, ver objetivos terapéuticos para el trasplante que vendría a ser el quimerismo, que es justamente la acción de que el paciente tenga el 100%, entre comillas, tenga el 100% de células progenitoras del donante, bien, y tener la seguridad de que el paciente va a mantener o tiene ausencia de células neoplásicas. Bien, en resumen, este, el, actualmente, o sea, existen varias opciones de tratamiento que se puedan otorgar a los pacientes. Obviamente, la primera parte es para poder clasificar ese tratamiento, es saber el tipo de leucemia que se encuentra, las condiciones en que está el paciente, seleccionar el tipo de medicamento según sus mutaciones o hallazgos que se pueden encontrar, clasificar al paciente según los riesgos, riesgo estándar, riesgo intermedio o riesgo alto y muy alto riesgo, bien, valorar justamente con los controles después de cada tratamiento y de identificar o lograr la remisión completa, pasar a una siguiente etapa de tratamiento que vendría a ser justamente el trasplante. Actualmente existen guías o tratamientos como las terapias biológicas que pueden mejorar las condiciones o respuestas a los pacientes y poder subclasificar también o mejorar nuestra clasificación y con este medicamento ver que no todos los pacientes
necesiten el trasplante. Bien, porque como vemos, o repito aquí, si retrocedo, perdón, acá, bien, el, aquellos pacientitos, vamos a ver aquí, la parte de aquí, bien, aquellos pacientes que pueden presentar alguna otra mutación, bien, distinta a lo que vendría a ser el PML RAR alfa, que es la leucemia promielocítica aguda o inversión 16, de presentar otras mutaciones como la transcripción 821, la mutación de MP1, y entre los que están ahí descritos, aquellos que se benefician del tratamiento con Denosumab pueden subclasificarse en pacientes de riesgo estándar o bajo riesgo, perdón, y no necesariamente tener que llegar a trasplante. Bien, y solamente aquellos que tengan una presencia de alguna alteración genética de un pronóstico pobre o adverso, sí ser pacientes candidatos a lo que debería ser un trasplante de médula ósea. Y aquí justamente podríamos mejorar nuestro método de clasificación y diversificar nuestro tratamiento. Bueno, esa es una observación al final, en la cual nuestro objetivo es poder mejorar justamente la terapéutica en nuestros pacientitos. Y ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a la exposición?